Bueno, pues empiezo. Egunon, buenos días. Lo primero, daros las gracias a todas y todos por participar en esta sesión de trabajo que estamos celebrando en formato online, adaptándonos a las nuevas circunstancias provocadas por la pandemia. Hoy, 15 de octubre, celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales y un año más nuestras entidades, Mancomunidad de Vallizarbe y Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, queremos plantear una jornada que sirva para reconocer la contribución de las mujeres a la vertebración territorial y social de las zonas rurales de Navarra. Ambas entidades tenemos interiorizado que garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es fundamental para la viabilidad y la pervivencia del medio rural. Sin embargo, en el medio rural todavía se mantienen escenarios de desigualdad entre mujeres y hombres en diferentes aspectos. Uno, la masculinización de la población y el éxodo de mujeres a entornos urbanos en busca de oportunidades laborales y profesionales. Dos, el tiempo que invierten mujeres y hombres en realizar las distintas actividades cotidianas. Las mujeres dedican más tiempo a actividades que tienen que ver con el trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres dedican más tiempo a las actividades extradomésticas. Y esta distribución desigual de los tiempos supone un obstáculo más para incorporarse al mercado laboral en el caso de las mujeres. La presencia de estereotipos y roles de género muestran que el sistema patriarcal sigue muy presente en la población rural y en líneas generales se acepta que las mujeres ejerzan el rol productivo, siempre y cuando no abandonen el rol doméstico y familiar. Conscientes de esta realidad, ambas entidades hemos hecho una apuesta firme que ha conllevado retos importantes, como la incorporación de personal técnico, expertas en igualdad y la formación y capacitación en igualdad al conjunto de trabajadores y trabajadoras, personal político, etcétera. Además, para ambas entidades, el trabajo coordinado entre los recursos existentes en el territorio es una estrategia clave para avanzar en igualdad en este medio rural. Alejandro, si quieres continuar. Perfecto. Eguerdión eta mila esker, denori. Buenos días y gracias a todas y todos por asistir a este año, este Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se viene celebrando desde 2008, porque fue establecido por Naciones Unidas en diciembre de 2007 y se celebró por primera vez al año siguiente. Un año más, desde Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y la Mancomunidad de Vallizarbe, organizamos conjuntamente esta jornada con el objetivo de marcar y consolidar esta fecha en el calendario de nuestros territorios y, de esta manera, visibilizar a las mujeres habitantes del ámbito rural como parte esencial de su sostenibilidad. La sesión que hemos organizado este año en formato online ha comenzado con la apertura institucional por parte de las presidencias de las entidades organizadoras. Sabina García Olmeda, presidenta de la Mancomunidad de Vallizarbe, y quien nos habla, Alejandro Antoñanza Salvo, presidente del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. En esta apertura contamos además con la presencia de Itziar Gómez López, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Acto seguido daremos paso a la intervención de Eva Istúriz García, directora del Instituto Navarro para la Igualdad. Le seguirá la presentación de los principales resultados del estudio sobre incidencia de violencia de género contra las mujeres realizado en el territorio a cargo de Sara Ibarrola Inchusta, de la consultoría IBAIN. A continuación, las técnicas de igualdad, tanto de la Mancomunidad de Vallizarbe como del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, Begoña Armendáriz Murillo y Ana Alcano Sesma, nos van a presentar algunos de los proyectos que de manera conjunta y coordinada se han puesto en marcha y los que se proponen ejecutar en los municipios de actuación de ambas entidades. Esperamos que la sesión os resulte interesante y útil y que sigáis participando en las diferentes acciones que desde nuestras dos entidades continuaremos realizando. Dicho esto, paso la palabra a la consejera Itziar Gómez López. Gracias. Un segundo que estaba quitando el silencio. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Eguerdión, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludar a Sabina García Olmeda, presidenta de la Mancomunidad de Vallizarbe, Alejandro Antoñanza Salvo, el presidente del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media,
Eva Istúriz, directora del Instituto Navarro para la Igualdad, también a las técnicas que nos van a presentar los datos del interesante estudio sobre violencia de género en la zona y, desde luego, a todas las personas, por supuesto, a todas las mujeres que están participando en esta celebración online, que es lo que en este año nos ha tocado. Niretzat, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria naizen aldetik, baita emakumea bezala, landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna ospatzea oso aukera egokia da beti lehen sektoreko emakumeen papera aldarrikatzeko eta beste behin azpimarratzeko guretzat protagonistak direla gaur egun, baita urteko egun guztietan eta gure lan programan sartuta dagoen kolektiboaren eskaerak mahai gainean jartzeko. Para mí, decía que en calidad de consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y también, por supuesto, en calidad de mujer, la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural es siempre una oportunidad para reivindicar el papel de las mujeres del sector primario y para poner encima de la mesa las demandas de un colectivo que para nuestro departamento es protagonista hoy, por supuesto, pero que está en nuestro programa de trabajo todos los días del año. Las mujeres rurales son el 43% de las mujeres de Navarra, 43% con realidades distintas en los pueblos de la zona de Tudela, donde reside un importante 13,4%, en las localidades de la zona media y de Valdizarbe o en la zona del Pirineo, que alberga tan solo al 2,1% de las navarras. Este año, además, la COVID-19 nos ha igualado en muchos sentidos a los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra, pero todavía más a las mujeres de nuestro mundo rural, con las mujeres rurales de muchas áreas del mundo. Ellas estáis siendo las verdaderas garantes de que en estas circunstancias todo pueda continuar. Las que, y lo dice la ONU, han estado al pie del cañón en la pandemia, teniendo que asumir un trabajo de cuidados de las personas, un trabajo no remunerado que ha ido en aumento y que traspasa ese campo y que se extiende al suministro en los hogares, a la agricultura y a la nutrición. El lema de este año, construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19, reivindica el papel de las mujeres rurales y todas las batallas previas a las que se enfrentan a diario. Reconoce su inestimable labor en esta pandemia que os ha sumado mucho trabajo extra. Un trabajo, el de los cuidados, para el que además tenéis aún más obstáculos, muchas veces agudizados por la problemática, tantas veces reivindicada, de dificultades de transporte, de conexión a Internet para el acceso a los servicios de salud, el acceso a los servicios sociales, al ocio, los apoyos adecuados en el cuidado de las personas mayores, de los niños y las niñas y, además, para la conciliación de todo ello con su propia vida laboral. La COVID-19 nos ha mostrado estos meses la importancia de las manos que trabajan en la agricultura y la ganadería de Navarra y que han jugado un papel esencial en el suministro de alimentos que en ningún momento nos ha faltado. De esas manos, mujeres son las de 3.819 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que en 2020 figuran inscritas en toda Navarra, con una visibilidad mayor las 897 que están afiliadas al régimen especial agrario. COVID-19 pandemiak Nafarroako nekazaritzan eta albaitzaintzan lan egiten duten eskuen garrantzia erakutsi digu hilabete hauetan, eta landa eremuko emakumeek berebiziko garrantzia izan dute, elikagaien horniduran inoiz ez bazaigu falta izan, eta hau behin eta berriro azpimarratu behar dugu. Detrás de esas manos están también, y quiero hacerles aquí una mención especial, las mujeres de más de 65 años, que son ya casi una cuarta parte de la población de los municipios de Navarra con menos de 2.000 habitantes. Para las jóvenes y las mayores, agricultoras, ganaderas, hortelanas, hosteleras, vendedoras, contables y gestoras, cuidadoras, programadoras del ocio diario, profesionales en teletrabajo, para todas ellas, para todas las mujeres, nuestro reconocimiento en esta celebración y nuestra promesa de trabajo y de apoyo todos los días del año. Zorionak, mila esker. Hola, ahora interviene Eva Istúriz García, directora del Instituto Navarro para la Igualdad. Bueno, Agunón, buenos días.
Lo primero, agradecer tanto a la Mancomunidad, ¿no?, de Valdizarbe como al Consorcio de la Zona Media la invitación a participar en esta jornada precisamente de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Agradecer a Sabina y a Alejandro sus palabras y también a Itziar Gómez como consejera de Desarrollo Rural, porque creo que es fundamental el impulso político. Si no fuera por un impulso político y por el convencimiento que yo sé que las tres que han intervenido lo tienen, no sería posible avanzar en la igualdad en materia de, ¿no?, en materia de igualdad en el ámbito rural. Sí que me gustaría, antes de empezar con la presentación, para señalar un poco desde el Instituto Navarro para la Igualdad las políticas que tenemos previstas, ¿no?, a la hora de la territorialidad. Me gustaría recordar que hace un año en Berbinzana también estuvimos Itziar y yo con vosotros, y que allá precisamente explicitamos la importancia de la apuesta política por el personal técnico. Y de hecho se presentaron unos proyectos que hoy vamos a ver el resultado y que quiero ponerlo en valor, porque precisamente nosotras que desde el Instituto en materia de igualdad y que conocemos a lo largo de las actuaciones que se están teniendo lugar a lo largo del territorio, sí que hemos comprobado que por ejemplo, con los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia, que haya un personal técnico en este ámbito rural y local ha posibilitado que todos esos fondos vayan a un proyecto común que se nos presentó en Berbinzana y de que hoy conoceremos los resultados. La eficiencia de esos fondos es mucho mayor, precisamente, y yo creo que es importantísimo ponerlo en valor. Entonces, ahora sí que ya luego escucharemos, ¿no?, la presentación del estudio, que tengo muchas ganas de ver los resultados. Ya me gustaría ya empezar, ¿no? Voy a darle a compartir, a ver si me sale, porque como lo tengo aquí, yo voy contando. No voy a repetirme porque ya lo han hecho muy bien quienes me han precedido, ¿no?, de por qué estamos aquí en Día Internacional. Sabemos perfectamente que sin las mujeres rurales no puede existir, ¿no?, ni ningún desarrollo, ni ningún bienestar ¿no?, en los territorios. Sí que también hay algunos datos, ya los ha presentado la consejera, ¿no?, que las mujeres solo hay un 27% de titularidad de las explotaciones agrarias, pero hay otro dato que es muy importante también, que solamente el 14% de mujeres están presentes en los consejos y otros órganos vinculados al Departamento de Desarrollo Rural, a la Administración Local y a Medio Ambiente, ¿no?, de Navarra. Es solamente de un porcentaje de un 14%. Ahí sí que es también muy importante el tema, ¿no?, de que estemos las mujeres en todos los espacios, ¿no?, de manera paritaria, porque si no estamos y no se nos visibiliza y no se nos tiene en cuenta, ¿no? Hay un déficit importante. Sí que me gustaría también señalar, ya lo han dicho también, ¿no?, pero quiero recalcar la importancia, ¿no?, de que sabemos que no es que las mujeres rurales no trabajan muchísimo dentro y fuera. Lo que pasa que muchas veces ese empleo es informal, lo cual supone que sabemos que muchos de los derechos de ciudadanía van vinculados al empleo, ¿no?, a la hora de las pensiones, a la hora de los subsidios de desempleo. Pero sí que es importante saber que ese empleo informal hace que muchas mujeres no puedan tener acceso a esos derechos, ¿no? Luego falta acceso a recursos. Sabemos que en el ámbito urbano, aunque también falten recursos, siempre es mucho más fácil acceder, ¿no?, a lo que ya han comentado, a la conciliación, ¿no?, no solamente de menores, sino también de personas mayores, a la hora de la movilidad. También hay un desequilibrio en los cuidados, que también no solamente hay una brecha, ¿no?, de salarial, decimos también que hay una brecha de cuidados. Esto está presente en ambos, ¿no?, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, pero se acentúa de manera mucho más profundamente en el ámbito rural. Y otra de las cuestiones que luego también veremos, ¿no?, se va a presentar, ¿no?, nos van a presentar en el ámbito de la violencia. La violencia al final no es más que la expresión máxima de desigualdad de las mujeres. Entonces, si en el ámbito rural la desigualdad es mayor porque hay más obstáculos para alcanzar la igualdad,
pues también la violencia tiene unas connotaciones que luego en el estudio seguramente nos darán muchas indicaciones y respuestas. Ya se habla también de la despoblación. El Instituto Navarro para la Igualdad está en la Comisión de Despoblación precisamente para que no se pierda de vista, ¿no?, a las mujeres en esa despoblación territorial que sufre el entorno rural de Navarra. Sabemos que el 75% a nivel estatal, en el 75% de los municipios hay más hombres que mujeres, y si nos bajamos a municipios de menos de 1000 habitantes, en el 85 ya hay más hombres que mujeres. Entonces, en relación a lo que desde el instituto estamos haciendo a nivel de políticas públicas para apoyar a las mujeres rurales, va desde la estrategia, nosotros empezamos a plantearnos desde la estrategia de Beijing, ¿no? Beijing, en la conferencia mundial, habló de que había que hacer una estrategia que tuviera en cuenta, por un lado, la transversalidad, que estuviera en todas las políticas públicas la igualdad entre mujeres y hombres, y por otro lado habló de empoderamiento, ¿no? Eran las dos patas que iban a hacer posible disminuir la brecha de género que existía entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y alcanzar la igualdad. Entonces, nosotras, partiendo desde ahí, ¿no?, de esa estrategia, luego tenemos también una estrategia dual, que es Europa quien siempre, ¿no?, nos la recalca, que es trabajar la transversalidad, pero con acciones positivas, también concretas. Las acciones positivas son correctoras de esas desigualdades y vienen amparadas por la ley para poder, esas acciones positivas las realizamos con las mujeres, por todos los obstáculos que tanto quienes me han precedido como yo he comentado al principio. También hay otro marco que al Instituto Navarro para la Igualdad, a la hora de buscar, ¿no?, soluciones a las problemáticas y poner en valor lo que también se está haciendo, que no es que solamente haya, gracias a la igualdad siempre nos dicen que siempre hablamos de problemas. Es que nosotros tenemos esa misión, ¿no?, de evidenciar lo que todavía falta por hacer, pero también de visibilizar lo que sí que se está haciendo, no solamente desde el Gobierno de Navarra, sino también desde el ámbito local y desde el mundo asociativo y económico en los territorios. Entonces, nosotros tenemos una normativa foral, que es la ley de igualdad que se aprobó en abril del 2019, que dedica todo un artículo 28 al empoderamiento de las mujeres del mundo rural y que habla de en ese artículo establece, lo dice claramente en qué tenemos que incidir, y que también vuelve otra vez a esa estrategia de Beijing, ¿no?, de ponerlo de perspectiva de género en las políticas públicas y de empoderamiento de las mujeres. Habla de la participación paritaria, habla de esa visibilización de las mujeres, habla tanto de los cuidados, habla también de los recursos, nos está hablando de todo ello. Entonces, la verdad que esa normativa ya no da lugar. Es muy bueno contar con esa normativa porque, aparte de que nos obligue, nos marca muy bien el contexto y el camino que tenemos que seguir. Y luego tenemos otra normativa que se aprobó en 2015 y que luego vamos a ver precisamente uno de los estudios nos va a hacer referencia a este ámbito concreto, que es la ley de 2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que también habla del ámbito rural. Y al ámbito rural habla de sensibilización, información, recursos y protección de las mujeres rurales frente a la violencia. Pues yo creo que esos marcos normativos son importantes porque ya no es que partamos desde cero, ¿no?, sino que lo tenemos ahí y nos marcan la obligatoriedad a todas las administraciones públicas que trabajamos en Navarra. Por otro lado, tenemos ya que las dos entidades que nos han convocado, locales, hacen una apuesta política y técnica por la igualdad, tenemos el itinerario de las áreas de igualdad de las entidades locales, también nos habla de un ámbito local, de construir una estrategia de desarrollo del municipio que tenga un impacto positivo en la igualdad de género.
Este también es un marco estratégico, no es normativo, pero ese es un marco estratégico. ¿Cómo lo hace el instituto? Ya sabes que tenemos unas subvenciones, por un lado que se dan a las entidades locales, por otro lado se dan para contratación de personal técnico, también para proyectos, también se dan unas subvenciones a las empresas, que también hay empresas en el ámbito rural, siempre muchas relacionadas con lo agroalimentario, pero también con otras, ¿no?, actividades. También hacemos subvenciones a empresas, hacemos subvenciones, o sea, tenemos subvenciones para todo el movimiento asociativo de las mujeres en Navarra. Es muy importante todo este movimiento asociativo y todas esas subvenciones son una línea de actuación que desde luego está consolidada de etapas anteriores y que seguiremos por esa línea porque nos parece muy importante, con ellas se sustentan mucho de todo el tejido que hay de políticas públicas en el ámbito rural. Luego hacemos capacitación personal para las agentes de igualdad, no solamente para las rurales, evidentemente, son para todas las entidades que tienen técnica, pero ahí comparten un espacio y me consta que las técnicas de igualdad de los ámbitos rurales de territorialidad tienen un espacio de trabajo conjunto con el resto, pero también propio de ellas, por sus características de sus territorios. Y luego tenemos una serie de programas que yo comentaré un poco alguno, pero que luego mi compañera, la subdirectora de Ciudadanía, Empoderamiento y Participación de las Mujeres, os dará algunas claves más al final de la jornada, más concretas que yo. Pero sí que estos programas lo que buscan es el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos y concretamente los hacemos territoriales para que las mujeres en el ámbito de rural puedan empoderarse. Aquí también a mí me gusta mucho poner ejemplos porque yo creo que si no la teoría, ¿no?, a veces o lo que estás contando parece que se queda en un plano que no toca, ¿no?, la realidad de las personas. Y deciros que en estos programas de empoderamiento, uno de ellos es el Foro de Mujeres Políticas de Entidades Locales. Y en ese foro, que hemos visitado algunos territorios y además porque están en continuo, el instituto está en continua coordinación con esos grupos de mujeres que están participando en ellos, de mujeres políticas, ha sido muy importante a la hora de la COVID-19, ¿no?, de cuando ha llegado la pandemia. Estas mujeres, que muchas de ellas acababan de aterrizar, porque también se lleva intentando, ¿no?, de hacer una promoción de que las mujeres estemos en puestos de responsabilidad política para que nuestras demandas estén también dentro, ¿no?, del ámbito de gobierno político. Entonces, estas mujeres que estaban en estos programas acababan muchas de ellas de aterrizar y se han enfrentado a una crisis que como nunca habíamos conocido. Y el programa ha apoyado muchísimo a estas mujeres, pues nos han dicho que tanto mientras estuvimos confinadas, lo hicimos de una manera online, individual, cuando hemos podido hemos vuelto a retomar grupal, porque han dicho que era fundamental en un ámbito tan masculinizado como es de las entidades locales, que ya sabéis que hay menos paridad que incluso en el ámbito del Parlamento o en el ámbito del Gobierno, pues se han sentido que se les ha ofrecido un apoyo y unas herramientas y entre ellas mismas se han estado apoyando. Eso es un ejemplo práctico de cómo un programa de empoderamiento luego se materializa en la realidad de la vida de las mujeres. Y luego también comentar pues, que ya os he dicho que estamos en la estrategia de despoblación para que estemos ahí, porque muchas veces si no estamos, aunque realmente haya una intención de contar, de apoyar, apostar por la igualdad, la dinámica de siempre al final acaba descolgándose los temas que se decía antes de mujer, que no son temas de mujer, son unos temas de igualdad y son unos temas que afectan a toda la sociedad. También estamos presentes en la estrategia de los ODS, ¿no?, de la 2030, por el mismo motivo, para que se tenga en cuenta, no solo porque Naciones Unidas ha determinado el objetivo 5, que es de igualdad, es que ese objetivo 5
tiene que ser trabajado por el resto, en los restos de los objetivos. Otra vez, esas dos, ¿no? Esa estrategia que tiene que ver con la transversalidad y con las acciones. Y luego en el plan Reactivar Navarra también hemos estado de una manera, por un lado, transversalizando el género en las medidas que se iban recogiendo y a la vez haciendo acciones positivas en materia, para las mujeres, y también en el liderazgo de un grupo de conciliación corresponsable interdepartamental, donde había otros departamentos como era de Derechos Sociales, que estaba también el Servicio Navarro de Empleo, Administración Local, estaba también Industria y Desarrollo. O sea, hemos hecho ahí, ha sido muy importante que ha sido liderado de igualdad, porque ahí se ha hablado de cuidados y de la necesidad de hacer a medio plazo un pacto foral por los cuidados. No solamente se trata de conciliar, sino que tenemos que dar un paso mucho más hacia, ¿no? Porque la propia ley de igualdad habla de sostenibilidad de la vida y de los cuidados. Bueno, yo no me voy a querer enrollar muchísimo más, porque ya creo que si queréis luego hay posibilidades que preguntéis cualquier cuestión, si tenéis cualquier duda, pero me parece en este sentido mucho más importante escuchar los resultados del estudio y escuchar que estáis trabajando en Valdizarbe, en la Mancomunidad de Valdizarbe y en el Consorcio de la Zona Media, porque realmente el Instituto, la labor que tiene, aparte de que apoyaros, asesoraros en lo que necesitéis y apoyar también con las subvenciones, con los programas, es precisamente, pues eso, es saber que estéis trabajando para que nuestras políticas se adecúen muchísimo más a la realidad de vuestros territorios y de las mujeres, que son realmente quienes tienen que estar en el centro en un día como hoy. Ya, como os digo, más tarde María nos explicará más detalladamente los programas, Elena Cumeón, la Taupada y la Iguala, pero eso, muchísimas gracias, eskerrik asko, y cualquier duda que tengáis, pues aquí estamos. Gracias, Eva. Sí, como comentas, al final dejaremos un tiempo para preguntas e intervenciones y también para que Marian, si quieres, nos comente los programas que tú dices. Como ha comentado Alejandro, a continuación interviene Sara Ibarrola Inchusta, de la consultoría IBAIN, que es la consultoría que ha realizado el estudio sobre violencia de género en el territorio. A ver, Sara, si podemos ahora... Ponte la voz, Sara. Sí, ¿ahora? ¿Sí? Sí. No sé si veis la pantalla o no. ¿La veis? Sí, Sara, sí se ve. Bueno, pues, Egunon, buenos días. Para mí también es un placer poder estar en esta jornada. Disculpa, Sara. Disculpa, Sara, por favor, el resto de personas que estamos online, si podemos apagarnos el micrófono, mejor. Ya, Sara, gracias. Sí, ¿se ve bien la imagen también? Sí, Ana, se ve bien. Sí, se ve bien, perfecto. Vale. Bueno, pues comenzaba diciéndoos que buenos días, que es un placer compartir este pequeño ratito con todas vosotras y con todos vosotros. No quiero comenzar si no es saludando tanto a la consejera como a la directora, como a las presidencias tanto de la Mancomunidad de Valdizarbe como del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Bueno, pues el haberme invitado para poder estar aquí en esta jornada y a todas las personas que, bueno, habéis dedicado este tiempito a compartir este espacio y, sobre todo, a conocer algunos de los principales resultados de una investigación, un estudio que se ha hecho durante casi el inicio y algunos meses después de la época de confinamiento, comenzó en febrero y acabó en agosto,
y que tiene que ver con profundizar o ampliar la mirada, el conocimiento de cómo impacta, cómo afecta a la violencia contra las mujeres en un territorio que abarca el ámbito de actuación del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y también de la Mancomunidad de Valdizarbe. Quería comenzar felicitando a ambas entidades la iniciativa que han tenido de hacerlo conjuntamente, sobre todo de incorporar el desarrollo humano sostenible como parte del modelo de trabajo que quieren impulsar en el espacio en el que desarrollan sus acciones. Porque a veces se nos olvida que cuando hablamos de desarrollo humano estamos hablando de personas y que cuando hablamos de personas no se nos puede olvidar que buena parte, en concreto, buena parte de ellas viven en condiciones de desigualdad y de discriminación y que la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres es una de las violaciones más graves de los derechos humanos y no se puede pensar en un horizonte igualitario de ese desarrollo humano sostenible igualitario si no se baja la mirada y atendemos a las realidades que tenemos en 33 municipios, muy pequeñitos, donde existe, que luego me referiré un poco más a eso, esa idea en el imaginario de que en el medio rural la violencia, como no se ve, no existe, no hay. Y bueno, por lo menos el estudio arroja luz o por lo menos información que nos va a permitir hacer más visible y abordable esta realidad desde ese enfoque que comentaba. Así que quería también comentaros que lo que yo voy a presentar son algunos elementos que os pueden dar pautas para leer el estudio. Van a tener que ver con los resultados, pero que hay mucha más información en el documento. Tengo muy poquito tiempo y simplemente intentaré poner en valor algunas cuestiones. Pero que una vez que acabe esta jornada, a todas las personas que participáis, creo que también a otras, se os va a enviar un resumen, el informe ejecutivo. Se intenta hacer un informe, además, que sea muy accesible, que lo pueda entender todo el mundo, que llegue a las mujeres, asociaciones, personal político, porque una clave para contribuir a incorporar la violencia contra las mujeres en el modelo de desarrollo del territorio del que estamos hablando es empezar a nombrar eso que no se ve o por lo menos tener algunas pautas para detectarlo. Comienzo ya con lo que tendría que ver con el estudio en sí. Como os he comentado, 3 objetivos muy fundamentales. Primero, conocer la incidencia de la violencia contra las mujeres en este territorio rural. Segundo, conocer la percepción de la población sobre esta realidad, qué saben o qué entienden, cómo les llega la violencia contra las mujeres y además de las características de esta violencia, tener un punto de partida, una línea de base para poder dar una respuesta con la debida diligencia a esta realidad que condiciona las vidas de todas las personas que viven en el territorio. Una respuesta pública que dé pautas tanto a las instituciones como a las entidades que directamente promueven este proyecto, Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Mancomunidad de Valdizarbe. Voy a estructurar mi intervención en 4 bloques a los que me referiré brevemente. El primero, tengo que contaros técnicamente de dónde sale toda la información que os voy a trasladar, son algunos datos técnicos. Luego sí que haré referencia a algunos datos muy brevemente, no voy a dar muchos números, pero que nos van a ayudar a entender la información referida a la zona que tiene que ver luego con la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de envejecimiento de la población y luego de mujeres mayores víctimas de violencia. En una tercera parte hablaré de algunos datos, los que sí tenemos y conocemos, de cómo incide la violencia en este territorio. Y por último, sí que hablaré de algunas de las singularidades de la violencia contra las mujeres en la zona media, entendiendo que la ruralidad es un elemento o puede ser un elemento que contribuye a intensificar la discriminación que pueden enfrentar muchas de las mujeres que experimentan violencia en nuestro territorio. En cuanto a la descripción más técnica del estudio, toda la información que os voy a contar está basada, por una parte, en fuentes documentales, en los datos que hay sistematizados, estadísticas oficiales, registros de servicios sociales de base, policiales, de los propios EAI, etcétera. Luego comento además qué recurso es ese. Y, por otro lado, de otra información que tiene un valor muy relevante en el territorio. Ante la falta de datos, a la que luego me referiré, que observamos, aportan un conocimiento valiosísimo. Primero, todos los recursos públicos
generalistas, ámbitos salud, sociales, policiales, que intervienen en el territorio, y por otro lado los recursos más específicos que atienden en materia de violencia contra las mujeres en el territorio, que fundamentalmente son los EAI, esas siglas a las que yo hacía antes referencia, que son los equipos de atención integral a la violencia contra las mujeres en el ámbito de actuación de Valdizarbe, de la Mancomunidad y del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Por tanto, por un lado, conocimiento valiosísimo el de los recursos. Segundo, conocimiento valiosísimo el que aportan tanto las asociaciones de mujeres del territorio como el que nos aportan en diferentes grupos que hicimos las concejalas de los ayuntamientos con presencia en los 33 municipios. Y por último, tercer conocimiento clave e importante que cierra, ¿no?, y que enriquece indudablemente este estudio, es el de las propias supervivientes de la violencia contra las mujeres que viven en este territorio. Todas ellas habían iniciado o están en procesos de recuperación y de salida de la violencia. Entonces, de esa forma se ha recogido la información. 2 datos solamente en cuanto a esto. Uno de ellos, esta investigación abarca 33 municipios. Ahora comento cómo se han distribuido en diferentes zonas a la hora de hacer su análisis, pero no incorpora el municipio de Tafalla, que es el de referencia en cuanto al número de habitantes de todo el territorio al que estoy haciendo referencia, y también pertenece al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Sí se hace referencia a este municipio cuando sale de datos estadísticos, por poder comparar o tener otra información para contrastar, pero no en la parte más cualitativa, donde bajábamos a las peculiaridades, porque la vinculación de Tafalla, cabeza de comarca, con relación a la ruralidad, de la singularidad que aporta este estudio, es diferente. Eso en cuanto a un elemento. Y el segundo elemento que os quería decir, que os quería trasladar para que podamos entender bien las conclusiones, tiene que ver que, aunque son 33 municipios, cada uno de ellos, en función de su distribución geográfica, se ha ubicado en una zona. Entonces, se baja más en el análisis a los municipios de la zona de Aragón, que serían los que tenéis ahí o podéis leer ahí. No voy a nombrarlos todos por falta de tiempo. Los de la zona de Larga, que serían los 4 que también podéis ver ahí. La zona de Olite, la zona de Valdizarbe, que agruparía el mayor número de municipios, muy pequeñitos la mayoría de ellos, y luego la zona de Valdorba, que también agruparía pues todos los municipios que pertenecen a ese valle. Entonces, toda la información se refiere al conjunto. En el estudio ya más detallado y también en el informe ejecutivo habla más en concreto de lo que pasa en cada una de estas zonas. Recordáis que os decía al principio que estructuraba mi intervención en 4 bloques. He hablado de las cuestiones más técnicas de la recogida de información del estudio. Me he referido también a cómo se agrupa sobre todo el territorio, y os decía que os quería comentar algunas características de la zona a la que se refiere este estudio. Y sí que comentaros que en total aquí estarían 25.603 personas. Como ha comentado la consejera, es una zona también masculinizada, hay 13.410 hombres y 12.353 mujeres. Esa es la población de la zona. El municipio más poblado es Olite y el menos más poblado Tirapu, con 40 habitantes. Y quedémonos con este dato, que tiene una tasa de envejecimiento mayor o que supera la del conjunto de Navarra. En general estaría en el 24%, el 21% sería la de Navarra, y un dato especialmente relevante es que en algunos de estos municipios, no son poquitos, la tasa de envejecimiento femenino supera el 30%. Por tanto, nos va dando pistas de qué población estamos hablando. Y también otro dato en cuanto a las características de la población, porque luego hablaré de las víctimas migradas de la violencia contra las mujeres. El porcentaje de la población migrada en el conjunto del municipio sería de mujeres del 13%. No es igual en toda la zona, y en las zonas de Aragón y Arga es mucho más numerosa o más numerosa que en el resto. Por ejemplo, en Valdorba es muy poquita la que hay. Esto en cuanto a las características de la población. Y ya después de este pequeño marco, sí entro en algunos de los datos que nos arroja la información que hemos podido analizar. No hay una información unánime, única, que nos permita afirmar cuántas mujeres
viven violencia contra las mujeres en el territorio objeto de actuación. No lo sabemos. Sabemos la que nos aportan algunos recursos. La que está registrada, la que se conoce, la que se expresa, la que se manifiesta. Fundamentalmente, esa va a ser, sería la puntita o la cima de la montaña de la que tenemos información. Y de esa, de la que tenemos información, sabemos lo siguiente. Fijaros, si nos vamos al año pasado, en el 2019, los cuerpos policiales que operan en la zona, fundamentalmente, mayoritariamente, comisarías de la Policía Foral de Estella y Tafalla, y cuartel de la Guardia Civil en Tafalla, y algunos puestos que hay también distribuidos en el conjunto del territorio, han recogido 69 atestados. Los atestados son denuncias policiales, que en su mayoría corresponde a violencia física y psicológica y en el marco además de relaciones de pareja o expareja, relaciones afectivas. Fijaros que quienes denuncian en su mayor parte son mujeres menores de 45 años y la mitad tienen hijas e hijos. Y digo, fijaros, porque desde los recursos públicos luego en el estudio nos tendremos que pensar en qué pasa con las que tienen más de 45 años y cómo se está atendiendo a las hijas e hijos, que son víctimas directas de la violencia contra las mujeres. No lo digo yo, lo dice la normativa vigente. Y como tal deben de ser tratadas desde los recursos públicos. Esto nos dicen, estos 69, esta cifra, los atestados. Las policías son las denuncias que conocemos. En Navarra serían unas 1.200 aproximadamente de media anuales. En cuanto a otra información que podemos tener, nos la podrían dar las mancomunidades de servicios sociales de base de zona que actúan en el territorio y que son muy próximas a la ciudadanía. Atienden una singularidad de realidades más que las que les pueden llegar a otros municipios en zonas más urbanas. Y ahí tienen identificadas en su base de datos, según fuentes de las propias mancomunidades y del Observatorio y del Departamento de Derechos Humanos, del Observatorio de la Realidad Social, 102 casos, 102 mujeres en situación de violencia. Aquí nos vamos fijando que en los municipios, por ejemplo, me viene a la cabeza Guesala o algún otro en la zona de Valdizarbe, en los municipios donde las tasas de envejecimiento femenina son mayores, se registran menos casos de violencia contra las mujeres. La única fuente de conocer a esas mujeres pueden ser programas que hay para la dependencia y la autonomía, y por ahí no llega, no se recoge, no se detecta. Y, como decía, solo se registra la violencia que se conoce, que se manifiesta. En fuentes más estadísticas, aquella donde la profesional o profesional tiene sospecha o le genera dudas, no se registra, se desconoce. Y, por último, coincide bastante con esta cifra, fijaros, sabemos la información que nos aportan los equipos especializados que hay en el territorio, los equipos de atención integral a víctimas de la violencia de género, que nos dicen que hay 108 mujeres de los 33 territorios objeto de análisis que están siendo atendidas en ese recurso. Solamente 7 de la zona de Valdizarbe, un número muy bajo. Y el resto, 101 de las 4 zonas de actuación a las que antes me referían. Acceden muy pocas mujeres en general mayores a este recurso, un 2% de las que atienden solamente son mayores, y entre las que llegan de Estella, que son de la zona de Valdizarbe, que son muy poquitas, hay algunos elementos con los que nos tenemos que quedar. El primero de ellos es que la sede del EAIB está en Estella. El EAIB realiza atención, como sabéis, social, educativa, psicológica, especializada y también jurídica a las mujeres y a sus hijos e hijas. Pero además aporta en el medio rural que se desplaza a los municipios donde residen las mujeres con su consentimiento y si éstas quieren para realizar la atención de forma que el lugar de ubicación del recurso no suponga una doble victimización para las mujeres. Pero en muchos casos, el que igual Estella no sea el municipio de referencia para esas mujeres, el que la falta de recursos humanos
dificulte el que la mayoría de las veces las profesionales prefieran o inclinen a que esa atención se realice en Estella y no se desplace a la zona de Valdizarbe, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos. La falta o la deficiencia de un transporte público, por ejemplo, que permita el traslado entre municipios muy pequeñitos y Estella con una cobertura de horarios. O la falta de un coche o de medios de desplazamiento, pues hace que este recurso no solamente se identifica en el estudio o a este estudio no lleguen mujeres o tantas mujeres de esta zona, de la de Valdizarbe, sino que sea un recurso muy poco conocido en el territorio, según se observa, ¿no?, de las fuentes de información que se van analizando. Y es importante además decir esto porque todas las mujeres de la zona de Valdizarbe atendidas por el EAI de Estella, que han tenido una atención de este recurso, hacen una valoración muy, muy positiva del impacto que ha tenido esta atención en sus procesos de salida de violencia y de empoderamiento. Y más, otro dato muy sobre los datos. He comentado que los EAI, como equipos especializados, no solamente atienden a las mujeres, sino que reconocen a las hijas e hijas como víctimas de la violencia y les atienden también, sobre todo toda la parte psicológica y educativa, entendiendo que este recurso, el EAI, la titularidad la tiene el Instituto Navarro para la Igualdad en el EAI de Zafalla y el Departamento de Derechos Sociales para el EAI de Estella. Entonces, entendiendo que los hijos e hijas son víctimas directas y que enfrentan daños todos y todas de diferente intensidad, pueden atenderles. Hay 9 casos solamente de atenciones. Estas 108 mujeres, el 75% tienen hijos e hijas. Solamente se han atendido a 9 hijos e hijas de las mujeres supervivientes. No porque no haya medios o no se quiera desde el recurso, sino porque existe el consentimiento o la necesidad de consentimiento paterno en el año 2019 para poder realizar esta atención. Ningún agresor se reconoce como agresor, sobre todo si el procedimiento está judicializado, como para que su hijo o hija reciba esta atención. Por tanto, se reconoce, hace falta el consentimiento paterno o un proceso judicial abierto, o sea, que el juez o la jueza digan que tiene que recibir atención esa persona, ese menor o esa menor. Entonces, hay muy poquito. Esta es una de las medidas del Pacto de Estado, esta modificación que tiene que ir implementándose y se tiene que ir reformando el Código Civil para que esto cambie, cambiará. Y en el momento en el que cambie podrán llegar y ser atendidos y atendidas. Pero a la fecha en la que se realiza este estudio, esta es la realidad que tenemos. Esto en cuanto a los datos, atestados y atenciones desde recursos sociales. En el último bloque al que me quería hacer referencia, a partir de toda la información que he ido trasladando, ¿qué caracteriza o qué singularidades tiene el territorio, este territorio, en cuanto a la violencia contra las mujeres y su abordaje? El primero de ellos es que es una violencia poco visible, lo he presentado en datos, y que no se percibe en todas sus formas y manifestaciones. La forma que se percibe sobre todo es la de la violencia física, también la sexual, pero la que llega a los recursos sobre todo es la física, y las manifestaciones sobre todo sería la violencia en la pareja y expareja. Pero hay otras muchas que reconoce la normativa que no se ven, no se conocen, y aunque se pueden atender desde los EAI, no llegan. Faltan datos y los que hay no son muy homogéneos y rigurosos. Por tanto, da fuerza a lo que os comentaba al principio, lo que no se ve no existe, y otorga mucha más fuerza a la idea de que en el medio rural no hay violencia o hay menos violencia contra las mujeres, algo que desmienten todos los estudios además que existen. Lo que sí sabemos o lo que sí está constatado es que no es que haya menos mujeres víctimas en el medio rural, sino que hay diferencias en el proceso de detección de esta violencia en el medio rural. Las mujeres que viven en el medio rural y que participan en el estudio nos dicen que les cuesta expresar, reconocer y pedir ayuda ante esta violencia, que les da muchísimo miedo el que dieran en los pueblos, que viven lo que les pasa con vergüenza en municipios pequeñitos donde todo el mundo se conoce y hay menos intimidad, que la opinión de la población
ha marcado sus procesos, porque en algunas ocasiones se han podido ver cuestionadas. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Porque en los pueblos a veces la población se posiciona, conocen al agresor y conocen a la mujer y toman parte, sobre todo cuando hay familias además en el medio, y que incluso desde la buena voluntad, entre comillas, muchas veces se intenta mediar ante esto, ante ambas partes, en un asunto que, ante todo, y no debemos olvidarnos, es un delito. Es difícil, como os decía, detectar esa violencia. Para ello, son fundamentales dos cuestiones. Una de ellas es la capacitación de quien interviene en esta materia. A mayor capacitación y conocimiento, más fácil es detectar la violencia. Y dos, es fundamental que el conjunto de recursos trabaje con indicadores de sospecha, por ejemplo, procedimientos, protocolos, herramientas que les faciliten esta detección y que hagan más eficaz su trabajo. Tampoco hay mucho trabajo que hacer en esta materia en el territorio. Y en cuanto a esa falta de percepción, sí que quería comentaros que, para que os fijéis, la percepción que hay en el medio rural por parte de la población es que no hay o hay muy poquita violencia. Las personas que la conocen recuerdan que, si yo conocí un hecho o le he podido tocar directamente o incluso no ha conocido, y la información que tiene la población sobre los recursos está muy distorsionada y es muy desigual. Es decir, lo mismo da a derivar a las mujeres a que interpongan una denuncia que a leer que la población no toda lo conoce, que decirle que vaya al servicio social de base. Entonces, esa dispersión revictimiza muchísimo a las supervivientes. Ahí me detengo, en el estudio se da mucha más información sobre esto. Sí quería comentaros también, otro de los elementos es que los equipos de atención integral a la violencia contra las mujeres han sido un hito en el abordaje a la violencia en el territorio, como dicen los recursos, un antes y un después, porque se puede abordar esta realidad de forma especializada en la zona de Valdizarbe desde el año 2010 y en el resto de zonas, las que se ven en el ámbito de actuación fundamentalmente del Consorcio de Desarrollo, una parte desde el año 2016, que es en la época en la que se implementa ese recurso, que tienen una valoración muy alta, pero que abarcan zonas geográficas muy amplias. Son recursos que se definen por el número de población, muchas veces, y no por los kilómetros cuadrados donde se ubiquen las localidades y la población. Por eso son más inaccesibles en algunas zonas y que son recursos limitados, que aunque cuando inician su atención se organizan con una distribución de personal de unas características, el atender con la debida diligencia a las mujeres y sus hijas e hijos en este momento está costando, sobre todo por las características que os comento de estas zonas rurales y que se observan ya listas de espera muy altas, por ejemplo, para recibir atención psicológica. Esto entre algunas cuestiones que quería comentaros. Otra de ellas es que he hablado de que es algo poco visible esta violencia y que no se percibe en todas sus formas y manifestaciones, de que hay un antes y un después a la hora de atender esta violencia, de que se ponen los equipos de atención integral a la violencia contra las mujeres en la zona. Y otro elemento es que afecta a la atención y que afecta a las mujeres, que la revictimiza, es que este territorio de 33 ayuntamientos, que lo analizamos en 5 zonas, tiene diversas y diferentes comarcalizaciones en función del ámbito de especialización en el que nos queramos centrar. Si hablamos del ámbito policial es uno, si hablamos del ámbito social es otro. Equipos, servicios sociales de base. Si hablamos del ámbito de la salud, otro. Si hablamos del ámbito del empleo, otro. Si hablamos del ámbito jurídico y judicial, otro. Esta fragmentación tan alta del territorio contribuye a revictimizar a las mujeres. Y me diréis, ¿cómo? Bueno, pues para que os hagáis una idea. La zona de Tafalla es la zona donde los recursos, sobre todo, se concentran en Tafalla. Sería la zona más homogénea, coherente del territorio. La de Olite prácticamente también. Allí las mujeres se tienen que desplazar en función de los recursos, fundamentalmente a Tafalla y al municipio de Olite. La zona de Larga
incrementan o empiezan a incrementarse los desplazamientos. Las mujeres tienen que desplazarse según donde quieran ser atendidas, o a Tafalla, o a Artajona, o a Larraga, o a sus propios municipios. En la zona del Aragón se complejiza muchísimo más y en función del municipio las mujeres tienen que acudir a un lugar o a otro. Para que os hagáis una idea, una mujer de Mérida puede tener los recursos centralizados en las zonas que os he dicho, pero, por ejemplo, el partido judicial que le corresponde y los juzgados y la atención jurídica especializada tiene que ser en Tudela. Si en algún sitio se complejiza esta fragmentación es en la zona de Valdizarbe. Ahí las mujeres, en función del recurso, se desplazan o a su municipio, o a Puente la Reina, o a Estella, o a Pamplona. Y además, con algunas singularidades muy concretas. Por ejemplo, una mujer de Puente la Reina que quiera recibir asesoramiento jurídico a través del SAM, del Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres, si es asesoramiento tiene que ir a Estella, al Colegio de Estella, en el EAI de Estella. Pero si es una asistencia ante la interposición de una denuncia, le compete el Colegio de Abogados y Abogadas de Pamplona. Entonces, bueno, dificulta la intervención. ¿Qué requiere para ello la atención desde los recursos públicos? Una coordinación entre recursos altísima. Ahí es un área de mejora que hay que desplegar clarísimamente. Segundo, que desde los ayuntamientos se cubran los desplazamientos de las mujeres, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la utilización de taxis. No lo digo yo, es una de las medidas del Pacto de Estado en la que se hace referencia a las entidades locales, es el tener en cuenta que es un presupuesto muy pequeñito ese tipo de desplazamientos de las mujeres. No os olvidéis que la violencia a todas las mujeres les empobrece, sobre todo por lo que suponen los desplazamientos. Y tener en cuenta que es importantísimo que siempre haya, aunque la comarcalización sea tan alta, un recurso de apoyo o un profesional de referencia que siempre sea el mismo en los procesos, porque si no se revictimizan y se tiene que estar contando 25.000 veces el relato. Uno de referencia y de apoyo. Es vital en los procesos de empoderamiento de estas mujeres. Otro elemento. Mujeres mayores que viven violencia en el territorio. Bueno, esto nos daría para hablar mucho más. Solamente diré que es la violencia, una de las violencias más invisibles que hay. He comentado antes que en los equipos de atención especializada solo el 2% de las mujeres está en esta situación, pero en denuncias policiales el 4% más o menos tiene más de 65 años. Hay muy poca información a este respecto, pero sí sabemos que frente a que no pasa nada con las mayores de 65 años, la violencia que enfrentan, según todos los estudios que se conocen, es crónica. No hay diferencias en los cortes generacionales en cuanto a la violencia que se enfrenta, por tanto, la enfrentan igual que otras, pero no llegan a los recursos, que es una violencia muy normalizada y a la que están habituadas porque tiene que ver con factores de su socialización, con mandatos de género mucho más instalados, mucho más tradicionales, modelos afectivos y amorosos donde ellas se encuentran en una situación de dependencia, también unos valores muy tradicionales con relación a los cuidados. No solamente se descuidan ellas, sino que cuidan vitalmente del agresor, que da mucho que pensar también. Una violencia que quieren vivir en la intimidad, que no quieren que salga al exterior y que repercute muchísimo a su salud. Y que desde los centros de salud, desde los consultorios médicos, cuando ellas llegan, cuestiones que tienen que ver con la violencia, las asocian a la edad y no a la discriminación y desvalorización que han enfrentado vitalmente. Es uno de los retos para la intervención, me referiría mucho más a ellas, pero las mujeres mayores que representan como mínimo el 25% de la población que vive en nuestros municipios son una de las grandes ausentes de los recursos públicos en atención a la violencia. En cuanto a la atención a la diversidad, aquí podemos hablar de mujeres migradas y mujeres con discapacidad. Empiezo por las de con discapacidad. Otras de las grandes olvidadas, no sabemos nada, hay muy poca información a este respecto. Sí que sabemos que los recursos cada vez se van
adaptando más a estas realidades en cuanto a lo que pueden ser barreras arquitectónicas, pero no se registran, no se reconoce y no se hace un abordaje especializado a esta realidad. Y en cuanto a las mujeres migradas, recordáis que os decía que el 13% de las mujeres en este territorio son migradas. Bueno, pues aunque ese 13% sea el de su presencia, se observa que son un 41% de las que llegan al EAI y que el 34% de las que denuncian. Y me refiero a estos datos porque otra de las creencias que hay por parte de la población es la violencia que en el medio rural responde a mujeres que vienen de otras culturas porque es población más machista. Bueno, los datos, o lo que sabemos también, es que esta población o estas mujeres son mucho más jóvenes que la media de mujeres nacidas, por decirlo de alguna forma, en Navarra, en el conjunto del Estado. Por tanto, hemos visto antes que las mujeres más jóvenes piden ayuda antes o llegan a los recursos antes. Y más que en el número, nos tendríamos que preguntar si los recursos se adecuan a la realidad de estas mujeres, sobre todo para que no se pierdan. Y ahí sí que sabemos que la traducción muchas veces no se resuelve de la mejor manera, mejor dicho, se improvisa. Hay un recurso público que es Cruz Roja, un recurso, perdón, comunitario que es Cruz Roja, pero que tampoco llega para hacer la traducción y que se suele utilizar a personas de confianza de las mujeres. Se utiliza Internet y el Google para traducir. Se utilizan las hijas e hijos para la traducción y eso está prohibido, no puede hacerse, pero porque no hay recursos. Entonces, nos pone también el foco en otra realidad a la que tendremos que atender para que la respuesta se haga con la debida diligencia, todo el tema de la traducción, que no se resuelve de la mejor manera. Esto en cuanto a lo que podrían ser mujeres migradas. Otro de los elementos tiene que ver con la atención policial y la interposición de la denuncia. Voy rápido. En cuanto a la atención policial en la zona media, en el territorio objeto de actuación, Mancomunidad de Valdizarbe y Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, se observa que los cuerpos que intervienen cada vez están más especializados, que tienen designadas personas, tanto en las comisarías de Policía Foral de Estella y Tafalla como en el cuartel de Guardia Civil de Tafalla, para la atención policial a mujeres víctimas de la violencia, que las medidas de protección policial a través de Biogen cada vez son más altas. De hecho, a las mujeres que han participado en el estudio, cuando les preguntas sobre qué les da seguridad, te dicen que la protección policial, sobre todo que la policía, en función del nivel de riesgo que tengan las mujeres, les llame por teléfono, esté detrás, haya un seguimiento. Esto a muchas les da seguridad, ¿de acuerdo? Y lo valoran muy positivamente. Entonces, la atención policial en el territorio en materia de violencia, bueno, pues también ha mejorado y ha avanzado muy grandemente. Pero hay algunas cuestiones que nos deben de preocupar y a las que vamos a fijar la atención en esta breve exposición. Una de ellas es que Policía Foral, para interponer la denuncia, prima la especialización de quien la atiende. Por tanto, la hace un cuerpo especializado muy bien valorado, que es la Brigada Asistencial, que se desplaza desde Pamplona para hacerlo, tanto a Tafalla como a Estella. Está tan sobrecargada la unidad que hace que, en función de la gravedad, pues muchas veces se retrase 3 días para interponer la denuncia. Esto es algo que sale por parte de todos los recursos. En Guardia Civil, por ejemplo, no se prima la especialización o que lo haga una unidad especializada y se recoge de forma inmediata o en el cuartel o en la dependencia policial a donde acuda la mujer. Otra cuestión. Muchas veces en la primera atención o cuando es urgente o para hacer las medidas de seguimiento, los cuerpos policiales van en coche patrulla y uniformados. Esto revictimiza muchísimo a las mujeres, lo rechazan. Sobre todo muchas veces es algo que tenemos que ir cuidando porque en sitios pequeños, y hemos dicho lo que afecta, que te conozcan. Todo el mundo se conoce. ¿Y dónde ha ido? ¿Qué hacía ahí la policía? ¿Y por qué han ido a casa de...? Entonces, esto es otro de los elementos que hay que tener cuidado. Y otra cuestión, cuando hay coordinación de la Policía Foral o de la Guardia Civil con los recursos, el impacto de la atención mejora muchísimo. Y a veces, sobre todo en el caso de Guardia Civil, esta coordinación
cuesta más, y también la derivación sistemática desde las policías a los SEAIP como recurso especializado. No puede quedarse en que la mujer solamente vaya a la comisaría y le informen de una multiplicidad de recursos, sino que uno, claro, el de referencia, que es el EAIP, que es el más especializado que hay en el momento, siempre que tengan el consentimiento de las mujeres. Por último, 2 cuestiones más. No podemos obviar que este año, el 2020, ha sido un año, como decía la consejera, bueno, pues muy singular. Ya se titula así, ¿no?, esta presentación, este apartado, pero nos ha atacado, estamos viviendo una pandemia. En la parte donde hay medidas de confinamiento, ¿cómo ha afectado a las mujeres del territorio esa medida o ese lema del quédate en casa, ¿no? En general, ese quédate en casa, sabemos que lo que incrementa es el miedo y la tensión, porque tienes que convivir más tiempo con el agresor. En lo que sabemos de datos, en el territorio, no ha habido o se han incrementado incluso las denuncias durante este periodo, durante el 14 de marzo y el 14 de abril. No ocurre lo mismo en toda Navarra, pero bueno, pues si antes había, con relación al año anterior había 4 denuncias, pues este año hay 6. O sea, no se ha visto que hayan disminuido las denuncias. ¿Qué es lo que se ha visto? Uno, que las mujeres que estaban atendidas desde los recursos se han visto más atendidas o han tenido un seguimiento más intenso. El EAIP ha hecho un seguimiento telefónico con todas ellas y también los cuerpos policiales con las que estaban en Biogen. Las mujeres que se han entrevistado en el estudio y que habían estado en casa durante la COVID han dicho que ya no convivían con el agresor ninguna y que les ha venido muy bien ese tiempo para repararse, para estar solas, para estar con sus hijos e hijas, para vivir en paz, para vivir sin miedo porque sabían que no iban a verle. Entonces, eso es lo que dicen ellas. Pero no sabemos nada de las mujeres, nada en este estudio y muy poquito en general, de las mujeres invisibles, de las más vulnerables, de las que no están en ningún recurso, de las que han vivido la violencia con toda su intensidad en la época del confinamiento y bueno, ahora en la de desescalada y en la que nos venga. Y sí alerta con un dato. No tenemos una situación similar con la que comparar, pero hemos vivido hace muy poquito, unos años, una crisis económica. Y sabemos que en las crisis la violencia no baja en su intensidad ni en su número, pero sí los recursos para las mujeres que enfrentan violencia. Entonces, tengámoslo siempre en cuenta. Uno de ellos es el empleo. Y el empleo en la zona está muy vinculado a la hostelería y al turismo, que es un sector además muy feminizado. Entonces, bueno, pues sin más, un dato para que tengamos en cuenta. Y ya finalmente, algo que nos tiene que dar claves en positivo. El medio rural es una oportunidad en las mujeres por 2 elementos que aportan proximidad. Uno de ellos es la proximidad de la ciudadanía. Si antes he comentado la vergüenza, el estigma, el comportamiento muchas veces por el no saber, ¿no?, de la propia población, es verdad que cuando la violencia se expresa y manifiesta y tiene legitimidad jurídica, que muchas veces la violencia no llega a buen puerto jurídico y eso no significa que la mujer no sea víctima de violencia, pero cuando hay una sentencia, cuando se reconoce que hay violencia contra las mujeres, la ciudadanía o los pueblos se vuelcan de pleno. El apoyo, el cariño, el afecto que se les brinda a las mujeres son un punto de inflexión en sus procesos y todas ellas lo valoran positivamente. ¿Qué ha sido lo mejor? El cariño de mi pueblo, el cariño de la gente vecina. Eso es importantísimo. Segundo, esa proximidad también la llevo a los recursos. Hablaba de que falta coordinación, pero en lo cercano, en el medio rural, los recursos son mucho más ágiles, cercanos, rápidos, eficaces. A veces en Pamplona o en los medios más urbanos hay una excesiva burocratización. No significa que se haga mal, sino que es mucho más ágil y esa rapidez en procesos que revictimizan tanto a las mujeres es un punto también importantísimo. Bueno, estos son algunos de los elementos que se presentan con más detalle en el estudio. El informe ejecutivo, con más información también de lo que os he comentado, os va a llegar. En cualquier caso, quedo a vuestra disposición para la parte de preguntas o para el momento en el que queráis. Es que ricasco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara.
Ahora, bueno, como hemos comentado antes y para cerrar la sesión del Día de las Mujeres Rurales, las dos entidades organizadoras, a través de sus técnicas de igualdad, vamos a hacer un poquito, pues eso, exposición de lo que ha comentado Eva, ¿no? El año pasado, en el Día de las Mujeres Rurales, un momento, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Ya para cerrar la sesión, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sara, por la presentación que has hecho de los principales resultados del estudio, que yo creo que nos han dado una visión pues muy clara, ¿no? y muy certera de cuál es la situación y la realidad bueno, pues de la violencia, ¿no? De la violencia contra las mujeres en nuestro territorio y también, bueno, pues de la forma en que las propias mujeres que la padecen o que la han padecido, pues la viven, ¿no? Vale, gracias, me dicen que sí, que ya está. Bueno, y ahora, bueno, pues como cierre, lo que comentaba, por parte de Begoña Armendariz y mía, queríamos recoger un poquito cuál es el contenido de esa labor, de ese trabajo que venimos realizando, que presentamos precisamente el año pasado en el Día de las Mujeres Rurales en Berbinzana, en el año 2019, trabajo en equipo, trabajo en coordinación, ¿no? Los resultados de las actividades que el año pasado decíamos que íbamos a realizar o que íbamos a poner en marcha y también, bueno, pues propuestas de realización a partir de ahora, ¿no? La justificación o el motivo de este trabajo coordinado, ¿no? Que aquí ya hemos hablado también de trabajar enredadas, ¿no? Haciendo un juego de palabra con el tema de la red, bueno, pues en primer lugar vemos que es una exigencia por las propias características del territorio en el que trabajamos. Trabajamos en pueblos pequeños que tienen escasa estructura técnica, de manera que, bueno, pues resulta inviable e impensable, ¿no? En muchos casos, acometer de manera individualizada proyectos de formación o de otro tipo, ¿no? En materia de igualdad, así como pasa también en otras áreas y en otros aspectos, en otras materias. Se detecta y también se demanda, ¿no? Formación y conocimientos para ir incorporando la igualdad y la perspectiva de género en el trabajo, tanto a nivel técnico como a nivel político, y bueno, de esta manera se da a todo ello una respuesta de una manera profesionalizada, puesto que se cuenta con la asistencia técnica de profesionales agentes de igualdad, ¿no? A esto querría yo también añadir un aspecto que nos parece, ¿no? a ambas técnicas agentes de igualdad muy importante, y es el propio conocimiento y la cercanía con el territorio y con las características y circunstancias de los municipios y de las propias personas con las que trabajamos en el día a día. El trabajo en red, el trabajo coordinado, entendemos además que es una exigencia legal, y así la ley foral de 2019, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el artículo 15, establece la obligatoriedad de colaborar y de coordinarse en sus trabajos, ¿no? Y en sus actuaciones entre las diferentes administraciones públicas. Los efectos positivos que se derivan, ¿no? De un trabajo en red, bueno, pues indudablemente la eficiencia de los recursos y la eficacia de los mismos. Aquí también añadiríamos, ¿no? El evitar duplicidades y solapamientos, ¿no? Que a veces se producen, ¿no? Cuando se organizan o cuando se proponen actuaciones que no tienen un enfoque coordinado o conjunto, bueno, muchas veces eso, se producen esas duplicidades, esos solapamientos que no hacen sino provocar confusión, ¿no? Y extrañeza entre las personas a las que se dirigen y a las propias entidades locales. Además, otro de los efectos positivos es la calidad, ¿no? en el trabajo y en las propuestas que se ofrecen, y el rigor técnico, precisamente, bueno, pues por venir de la mano, ¿no? de profesionales agentes de igualdad. Bueno, pues ya centrándonos en el contenido de este trabajo coordinado, el marco de referencia, al cual también ha hecho referencia anteriormente Eva, es el itinerario para la planificación, gestión y evaluación del trabajo de las áreas de igualdad municipales. Entonces, partiendo de este ámbito de referencia, nosotras, bueno, en la exposición que hoy hacemos, vamos a ceñirnos a dos áreas en las que se han enmarcado las actuaciones que hemos llevado a cabo. Por una parte, esta gobernanza y transversalidad de género, y por otra la violencia contra las mujeres.
Bueno, yo os voy a contar esta primera parte, la de gobernanza y transversalidad de género. Dentro de este área, el contenido, ¿no? El programa que hemos elaborado, que se ha elaborado y que se ha ejecutado de manera conjunta y coordinada, ha sido un programa formativo dirigido tanto a personal político como técnico y que tiene una visión, ¿no? Y un enfoque para la legislatura 2019-2023. Este programa formativo hemos diseñado que sus acciones formativas, las acciones formativas en las que se concrete, se celebren en torno al 8 de marzo y al 25 de noviembre de cada anualidad, coincidiendo con estas fechas, bueno, pues tan importantes, ¿no? En materia para trabajar aspectos relacionados con igualdad. El objetivo, pues, es garantizar un conocimiento tanto teórico como práctico que permita, bueno, pues, ese avance en igualdad en nuestros municipios y esa incorporación, bueno, pues, de la perspectiva de género en toda la actuación municipal y administrativa, que esto viene a dar cumplimiento una vez más a lo que establece la propia ley foral sobre igualdad entre mujeres y hombres y, bueno, y que para ello contamos ambas entidades con la subvención que obtenemos del Instituto Navarro para la Igualdad. La justificación, bueno, pues que se trata de una propuesta coordinada, ¿no? Con todos los beneficios que hemos comentado, ¿no? Con todos los aspectos positivos que esto nos aporta, que sirve para dar cobertura al territorio de las dos entidades, que facilita la participación y que además se adapta a la disponibilidad de las personas a las que se dirige, personal político, personal técnico. En cuanto a las acciones que ya hemos realizado, ¿no? que anunciábamos, lo que comentábamos, que anunciábamos el año pasado en el Día de las Mujeres Rurales, bueno, pues en noviembre entre octubre y noviembre del año 2019, trabajamos el tema de la comunicación no sexista y en este sentido, bueno, pues se celebraron 4 sesiones del taller sobre uso no sexista del lenguaje y de las imágenes, de 2 horas de duración y, bueno, pues la participación entendemos que bastante interesante, tuvo 35 mujeres y 19 hombres. En marzo, la actuación, bueno, pues la acción formativa que propusimos fue llevaba por título Trabajando por la igualdad desde lo local. Se celebraron 2 talleres de 2 horas de duración y en esta acción formativa participaron 21 mujeres y 14 hombres. Aquí vemos, bueno, algunas fotos de esas sesiones formativas celebradas. A continuación, pues, ¿cuál sería la propuesta para dar continuidad a este programa formativo? La primera de las citas nos llevaría ya a noviembre de este año, donde se ha diseñado y está preparada ya para poner en marcha el próximo mes una acción formativa cuyo contenido versará sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Entendemos que, bueno, pues enlaza, ¿no?, con que noviembre es un mes que por la celebración del 25 de noviembre, del Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el contenido de las acciones que se realizan, pues, está relacionado con la materia, ¿no? Y además, bueno, pues como tenemos también recientemente elaborado este estudio, pues entendemos, bueno, pues que es la ocasión, ¿no? Y que es bastante coherente y bastante oportuno trabajar también con los personales, tanto político como técnico, en esta materia. Y a continuación, bueno, pues la siguiente cita sería la acción formativa que se desarrolle y que se realice en marzo de 2021, cuyo contenido todavía no está definido, bueno, pero tendría a dar continuidad a esta propuesta y, bueno, pues consistiría en aplicar o incorporar contenidos más específicos, bueno, pues para el trabajo en distintas áreas municipales o en diferentes programas de actuación. Vale, y ahora pasamos ya a la siguiente área que presenta Begoña, a ver si consigo desinstalar. Begoña, a ver si te deja a ti ahora compartir. ¿Podéis ver la presentación? Sí, se ve, sí. Vale. ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? Sí. Vale.
Bueno, pues yo voy a presentaros un poco las actuaciones conjuntas en el segundo ámbito de intervención en el que estamos trabajando en coordinación las dos técnicas, y que es violencia contra las mujeres, y para ello nos vamos a referir como marco normativo a la Ley Foral 14 de 2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que atribuye competencias a las entidades locales en las siguientes materias: en prevención y sensibilización y también en detección y atención. Dentro de este ámbito hemos trabajado en dos acciones. Por un lado, el estudio diagnóstico que hoy nos ha presentado Sara, y la segunda acción ha sido dentro de una actuación dentro de lo que tiene que ver con prevención y sensibilización en materia de violencia contra las mujeres. Dentro de lo que ha sido el estudio diagnóstico que hemos podido escuchar hoy, los resultados, comentaros un poco que nuestro trabajo dentro de este estudio ha sido, bueno, pues tratar de hablar con los ayuntamientos para esa puesta en común de los recursos económicos que han recibido a través de los fondos del Pacto de Estado para poder elaborar este estudio. Conseguimos que participasen casi la totalidad de los municipios que pertenecen a ambas entidades. Como nos decía antes Sara, pues han sido 33 municipios. Y una de nuestras funciones dentro de lo que ha sido la elaboración del estudio ha sido principalmente en lo que ha tenido que ver con la recogida de datos cualitativos dentro de los grupos focales que se organizaron. Y bueno, pues nuestra función fue todo el trabajo de coordinación para la creación de estos grupos, ¿no? Que fueron un grupo dentro del ámbito social, otro grupo de trabajo con policías y un tercer grupo con mujeres del tejido asociativo y del ámbito político. Un poco de cara al ejercicio 2020-2021, dentro de los fondos del Pacto de Estado que reciben los municipios, nuestra propuesta es seguir trabajando en coordinación y que volver a poner en común recursos económicos para poder sacar adelante acciones en colaboración y coordinación. Entonces, bueno, como decía antes Ana, y en relación a lo que ha sido el estudio, pues una de las propuestas sería pues, la difusión y acercamiento de los resultados del estudio a través de diferentes acciones a realizar en cada uno de los municipios. Un poco la previsión sería, aunque pone aquí enero-junio, sería desde noviembre hasta junio, que es cuando termina el ejercicio, y todo pues, dependerá un poco de la situación sanitaria. De la situación sanitaria a la hora de ver cómo diseñamos estas acciones. Una segunda acción que hemos realizado de manera coordinada ha sido dentro de la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, y han sido unos talleres sobre la actuación ante agresiones sexistas en espacio de ocio y festivos. Han sido 2 talleres de 8 horas de duración cada uno de ellos, en el que han participado 31 mujeres jóvenes. Y bueno, estos talleres se plantearon como una continuidad a un trabajo que ya se había venido haciendo en esta materia en los diferentes municipios, tanto con mujeres jóvenes como con colectivos feministas del territorio. Y para la realización de estos talleres se ha contado con subvención del Instituto Navarro para la Igualdad. También os queríamos contar hoy, así de manera breve, un poco cómo, esto que os hemos contado han sido actuaciones que hemos hecho de manera coordinada, pero luego cada una de las entidades tenemos nuestras líneas propias de trabajo, ¿no? Que os queríamos contar hoy un poco así de manera resumida. Entonces, un poco desde ambas entidades se ofrece asesoramiento y asistencia técnica en materia de igualdad a los ayuntamientos, a las asociaciones y colectivos de mujeres, agentes sociales y ciudadanía de los municipios de actuación.
y como proyectos propios de cada una de las entidades, para lo cual contamos con subvención del INAI, dentro de lo que desarrollamos en Mancomunidad de Valdizarbe, para este año nos hemos centrado en una campaña que se llama Mancomunidad que cuida la vida, desde la que se han diseñado charlas, talleres, se están diseñando materiales, se ha hecho un certamen fotográfico, todo esto desde enero a noviembre de 2020. Y también se está haciendo un gran trabajo dentro de lo que es la entidad, ¿no? A nivel interno, con el Plan de Igualdad de la Empresa Pública Servicios Arga Valdizarbe y con el desarrollo de todas las medidas que aparecen en este plan. Y Consorcio de Desarrollo, Ana, si quieres, nos un poco. Sí, como comenta Begoña, bueno, pues queríamos también aprovechar la oportunidad para hablar no solamente de aquellas actuaciones que sí que ejecutamos coordinadamente, sino aquellas, bueno, pues otras que se organizan desde nuestras propias entidades y, bueno, por resaltar importantes por parte del Consorcio de Desarrollo de la Zona. Estamos elaborando una campaña de prevención y de sensibilización en materia de violencia contra las mujeres que presentaremos a finales del mes de octubre y comienzos de noviembre, también coincidiendo con el mes de noviembre y coincidiendo, bueno, pues, enlazado también con el estudio recientemente elaborado. Para la elaboración de esta campaña contamos, bueno, este proyecto lo hemos presentado y hemos obtenido subvención del Instituto Navarro para la Igualdad y otro de los proyectos en los que, bueno, pues por los que se ha apostado en el Consorcio de la Zona Media en materia de igualdad para los meses próximos es una cooperación en el que participamos como grupo coordinador junto con otras comarcas rurales de otras comunidades autónomas. El proyecto lleva por título, bueno, la financiación viene a través del Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra a través de los fondos FEADER y, bueno, pues entre otras áreas o contenidos que se van a trabajar, bueno, se va a intentar sistematizar de alguna manera el enfoque o el trabajo con perspectiva de género en las áreas de trabajo de los grupos de desarrollo rural. Estas serían como las dos apuestas más importantes de cara a los próximos meses. Luego también queríamos destacar y que, bueno, Eva Istúriz lo ha comentado antes, que ambas entidades trabajamos en lo que es el fomento de relaciones institucionales a través de la participación en el Grupo de Técnicas de Igualdad de las entidades locales de Navarra. Este grupo ya lleva funcionando bastantes años y, bueno, pues nos organizamos a través de reuniones periódicas. Hay diferentes grupos de trabajo dentro de este grupo más general, como son transversalidad, el grupo de compañeras que trabajamos en el ámbito territorial, el grupo de campañas, el grupo de comunicación, el grupo de formación. Y desde este grupo de trabajo salen diferentes propuestas colectivas y también diferentes campañas, que las que todas y todos podéis conocer más son las del 8 de marzo y 25 de noviembre, que tienen una imagen conjunta del conjunto de entidades locales con técnicas de igualdad en Navarra, y este año, durante el periodo de confinamiento, también se sacó una campaña sobre corresponsabilidad. Aquí podéis ver pues el cartel del 8 de marzo de este año, el cartel del 25 de noviembre del año pasado y el cartel de la campaña de corresponsabilidad. Y también un par de imágenes de lo que fue el acto de ayuntamientos contra la violencia que se organiza desde este grupo de trabajo en coordinación con la Federación de Municipios y Concejos. Y ya para terminar, también, bueno, pues esto también lo ha comentado Eva Istúriz antes, ambas técnicas participamos en la formación que anualmente diseña el Instituto Navarro para la Igualdad y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, dirigida a las técnicas de igualdad de las entidades locales de Navarra, y en este momento estamos participando en una formación para el empoderamiento colectivo y creación de redes
que ha organizado el Instituto Navarro para la Igualdad y imparte Neus Albertos, y que va paralelamente al Foro de Mujeres Políticas de Navarra, que también lo lleva la misma persona, Neus Albertos, y que, pues bueno, pues poner en valor ese trabajo que se está haciendo de manera paralela, tanto con la parte técnica como con la parte política de las entidades locales de Navarra. Y bueno, pues hasta aquí nuestra presentación y bueno, pues ahora es el momento de si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Creo que Eva había comentado que Marian de INAI iba a hacer, ¿no? Iba a presentar parte de los programas, pero ya no lo sé si... A ver, como veáis, lo único era, por eso, era dar un poco más de información, porque yo los he pasado muy por encima y era un poquito ampliar, pero tampoco mucho más rato, ¿eh? Simplemente ampliar. Tengo aquí a Marian al lado mía, por eso estoy con la mascarilla. Sí, sí. ¿Queréis? Hala, venga. Cambio. Vale. Bueno. Mientras retoma Marian, un favor os vamos a pedir. Si podéis, por favor, conectáis las cámaras porque vamos a hacer el pantallazo y así para que se nos vea a todas las personas que hemos participado. Gracias. Cuando quieras, Marian, ¿eh? Eva, creo que tenéis apagado el micrófono o, bueno, no os oímos ni os vemos. Es que como la había enchufado, creía que seguíamos. Vale, ahora sí. Vale, bueno, buenos días, Egunon. La cámara tenéis apagada, Eva. Bien. Vale. Ay, ya, ¿no? Vale. Pues la cámara no estaba apagada, ¿eh? ¿No? Nos habrá pasado algo, porque la cámara está enchufada. ¿Sí? ¿Nos veis? ¿No nos veis? No, os oímos, pero no os vemos. Pues estaba encendida. Pues está encendida. Bueno, pues. Bueno, pues nos oís. Sí, ya está, sí. Nos oís. Bueno, saludaba, buenos días, Egunon, y os agradecía el espacio, 5 minutos para comentaros un poquito 5 programas que ahora mismo tenemos por todos los territorios de empoderamiento y un programa de prevención de violencia que además justamente lo tenemos en un pilotaje en la zona media. Bueno, deciros que, como bien ha dicho Sara, este año singular pues no ha facilitado el desarrollo de los programas, pero sí que, bueno, nos hemos ido adaptando y quitando dos sesiones que no hemos podido realizar por el tema COVID, pues bueno, con más o menos acierto vamos dando salida a todos los programas. Bueno, el primero del que ya ha hablado Eva es el Foro de Mujeres Políticas en Entidades Locales de Navarra. En este foro, que está impulsado por el Instituto Navarro para la Igualdad con la colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, estamos trabajando concretamente en zona media con 8 mujeres políticas que estáis conectadas online y a estas 8 se suman 5 cuando son las sesiones presenciales. Os cuento. En principio empezamos en enero con una sesión grupal y en febrero comenzamos con las sesiones por territorios, pero a raíz de la COVID-19 decidimos dar un giro y hacer sesiones individuales.
Y bueno, pues nuestro objetivo de empoderamiento colectivo pasó a ser también un objetivo de empoderamiento individual. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que, como bien ha comentado Eva, ha resultado ser muy positivo y estamos planteando para 2021 el hacer una combinación de sesiones grupales con sesiones online individuales. Y bueno, estadísticamente sería de las 42 personas que ahora mismo, mujeres, están conectadas en Pamplona, en Navarra online, 8 son las de zona media y de las 33 que se unen en los grupos presenciales, 5 serían de zona media. Otro programa que estamos haciendo descentralizado sería Nosotras en Macumeón, un programa de empoderamiento feminista. Bueno, este programa, las mujeres que estáis participando, que pertenecéis a asociaciones y movimientos de mujeres y o feministas y a los consejos locales de igualdad de Navarra, de zona media estáis trasladándoos a las sesiones de Pamplona y de Estella. Bueno, comentaros que al finalizar ahora los programas vamos a hacer una valoración, una evaluación y bueno, sí que os pediremos sugerencias, sobre todo sobre los municipios en los que tenemos que ubicar las sesiones presenciales. Bueno, porque creemos que sí que vosotras mejor que nadie vosotros podéis decirnos dónde vamos a acertar más y dónde podemos lanzar experiencias, incluso experiencias pilotos. Bueno, otro programa que tenemos en marcha es el empoderamiento de mujeres jóvenes e Impulso Taupada. Deciros que ese es un proceso formativo para facilitar el empoderamiento de mujeres jóvenes por toda Navarra. Y bueno, con tan mala suerte que sí que han salido 2 sesiones en Pamplona, una en Lecaroz, una en Tudela, pero que justamente la de Tafalla, que es la que correspondía a zona media, no ha tenido grupo. También es verdad que, bueno, pues en marzo tuvimos que suspender el lanzamiento y lo hemos lanzado ahora en octubre, que ha sido un mes pues bastante malo, la verdad. Y bueno, sí que lo mismo, aprovecharemos la evaluación, no para evaluar cómo ha sido la experiencia, porque en Tafalla no lo hemos tenido, pero sí que os vamos a pedir sugerencias para ver en qué municipio va a ser más acertado que lo lancemos en 2021. Otro programa que tenemos y que además concretamente está en zona media es un programa de prevención de violencia contra las mujeres dirigido a la juventud. La experiencia piloto la comenzamos el pasado sábado día 10 en Tafalla. Es el programa Iguala. Este proyecto tenía una inscripción de 25 jóvenes, pero por un brote de COVID hemos empezado con 15, porque bueno, pues ni tan mal, porque pensamos que se nos caía. Pero bueno, la verdad que la acogida ha sido muy buena y bueno, pues en este ya sí que lo valoraremos para consolidarlo también en Tafalla, al margen de que vayamos replicando por otros territorios. Bueno. Otro programa de empoderamiento que estamos llevando a cabo es una experiencia piloto con mujeres mayores, el programa Vivencias, que lo vamos a lanzar la semana que viene en Berriozar. Es una experiencia piloto que sí que nos gustaría replicar en zona media en 2021. Sí que tenemos claro que queremos lanzarlo, implementarlo en 2021 en zona y media, y entonces sí que os pediremos asesoramiento para ver el municipio que veáis que, bueno, pues que tiene mejores características para que lo lancemos allí. Y por último tenemos un programa dirigido a las vocalías del Consejo Navarro de Igualdad. Bueno, pues estamos trabajando la formación del Consejo y lo que tratamos es de que adquieran herramientas prácticas para trabajar la incidencia política. Y bueno, así van afrontando de forma positiva las actuaciones que tienen que trabajar desde el Consejo. Este programa, bueno, pues cuenta con las vocalías, como os he dicho, del Consejo Navarro de Igualdad y, por supuesto, cuenta con la vocal y con la suplente representante de las asociaciones de mujeres de zona media. Así que, bueno, no quiero robaros más tiempo, deciros que esos son los 6 programas que ahora mismo tenemos descentralizados en el Instituto y que, bueno, al margen de las evaluaciones que hagamos, que, bueno, pues que esperamos vuestras sugerencias o vuestras aportaciones, todo lo que queráis trasladarnos de cara ya a 2021, para que podamos acercarnos pues a zona media todo lo posible. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo a todas, aunque no nos veáis.
Nosotras sí os vemos. Gracias. ¿Alguna pregunta o alguien quiere comentar alguna cosa? Pues yo sí que quería disculparme por estos fallos técnicos que hemos estado teniendo, porque al final, si ya de por sí, aunque las nuevas tecnologías, ¿no?, favorecen mucho la comunicación y más en momentos, ¿no?, de que estamos con esta crisis sanitaria y que también esperamos una crisis económica, ¿no?, y social importante, decir que desde el Instituto, tal y como también se ha venido escuchando en esta jornada, que nos parece importantísimo que asumamos y que hagamos causa común para no que las mujeres en general y en concreto las mujeres rurales en particular no seamos las paganas otra vez de una crisis de este calibre. Yo creo que además, si algo nos ha demostrado la COVID-19 es que las mujeres hemos estado en primera línea, todo lo que ha sostenido la vida, y cuando hay crisis y cuando vienen mal dadas, siempre estamos ahí las mujeres sosteniendo la vida, pero que a la vez, sin embargo, no tenemos la misma representación luego cuando se habla, ¿no?, de las personas expertas, siempre aparecen los hombres, y a la hora de las decisiones también, ¿no?, los liderazgos suelen ser habitualmente muy masculinos. Entonces, en nuestras manos está sumar entre todas y poder cambiar la realidad, y que esta vez, pues eso, sea desde la igualdad, ¿no?, y que las soluciones se aporten y se cuente con la voz de las mujeres. Solo quería comentaros esto y agradeceros mucho iniciativas como esta, porque si no, no sería posible estar compartiendo tantas cosas, ¿no?, con tanto fundamento como hemos estado escuchando hoy. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Bueno, pues si no hay más intervenciones ni preguntas, si os parece, damos por finalizada la jornada. Muchísimas gracias a todas por intervenir y por participar. Como ha dicho Alejandro, esperamos que sigáis participando en las actuaciones que desde Mancomunidad de Balinzarbe y Consorcio de Zona Media organicemos de manera coordinada y conjunta, y esperamos que el próximo año podamos celebrar este día, pero presencialmente. Pues nada, eskerrik asko, muchas gracias y hasta